Muy buenos días. En este jueves 18 ya de junio tenemos que pasar revista a cómo están evolucionando, digamos, los efectos de la pandemia en lo que toca al colapso económico de la región, los desafíos para alimentar a la población, los desafíos para mantener un ingreso y, por lo tanto, para que no se, digamos, exacerben las situaciones de pobreza o fragilidad de las familias. Así que le pedimos apoyo y saludos hasta Roma a Máximo Torero, economista jefe de la FAO. Un gusto saludarte. ¿Cómo vas, Máximo? Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, óyeme, pues estamos hablando en algunos países de la región que se están extendiendo las cuarentenas, otros están reabriendo y en medio de esta evolución, ¿qué pasa con ese colapso económico? Mira, estamos viviendo una situación bastante compleja, sobre todo para Latinoamérica, mucho más de lo que se esperaba. Es una de las regiones que está siendo muy impactada por el problema del COVID-19. Muchos de los países de la región tomaron medidas rápido, ejemplo es el Perú, que tomó medidas muy rápido y se esperaba tener resultados más positivos, pero no se han logrado. Y otros países que no tomaron medidas muy rápido siguen enfrentando problemas. Entonces, si tú ves la situación regional, los periodos de cuarentena están siendo muy largos ya, y eso tiene un efecto muy fuerte sobre la economía, atado a que estamos viendo un proceso de recesión de la economía mundial muy fuerte, ¿no? En todos los países del mundo. Y entonces, ¿qué está pasando? Obviamente ya estamos hablando de desempleo, estamos hablando de cifras brutalmente fuertes en lo que son caídas en la producción en tu país, en el Perú. Hablamos de pronósticos del Banco Mundial de un decrecimiento del más del 12% para la economía peruana, etcétera. Vamos a ese segundo eslabón. Sí, mira, la economía mundial va a decrecer, de acuerdo al Banco Mundial, en 5,2%, de acuerdo a la OECD en 6%. La OECD hace un esfuerzo adicional que simula un rebrote, una segunda ola, y bajo ese entorno es 7,8% de caída, con una mucho menor recuperación en 2021. Si vamos a Latinoamérica, estamos rondeando entre el 5 al 14, 15%, dependiendo del país. Perú está en una de las situaciones más complejas, ¿no? A pesar de que fue uno de los países que empezó mucho más rápido el periodo de cuarentena. Sin embargo, las cuarentenas son efectivas si son bien hechas, ¿no? Y son efectivas si tienes la capacidad de poder hacer los testings, que eran los necesarios, el test del COVID-19. Entonces creo que eso ha sido un resultado de la falta de habilidad, de capacidad de poder tener test en ese momento, que puede deberse por muchos motivos. Entonces, ¿qué pasa con esta recesión económica? Lo que sucede con esta recesión económica es que se refleja automáticamente en una tasa de desempleo muy alta. Nuestras economías son mayormente informales, 70%, 60% de la economía es informal. Entonces, imagínate lo que está pasando con la gente informal, que ni siquiera está en los listados de beneficiarios para programas sociales o para programas de desempleo, porque nunca fueron empleados formales. Entonces, ellos no reciben mayor apoyo de parte del gobierno, pero su actividad económica se ha cerrado completamente. Ahora, lo bueno en todo esto es que el sector informal siempre sabe cómo ser flexible y cómo acomodarse, pero la demanda va a caer mucho y eso va a tener una consecuencia muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos de alimentos? Como tienes una demanda, una capacidad muy baja de poder comprar, el acceso, lo que se llama acceso a alimentos, se va a ver reducido muy fuerte. Y lo que sabemos que normalmente pasa es que te mueves a alimentos o te mueves a comer mucho menos y ergo entras en un problema ya de inseguridad alimentaria o empiezas a comer alimentos de peor calidad y eso deriva en otro tipo de problemas como sobrepeso y obesidad. Entonces la situación es bastante compleja y hay que pensar bien cómo hacer las cosas efectivamente para minimizar estos riesgos, ¿no? Hay que pensar bien significa que obviamente caso país se entiende esa circunstancia, pero ¿qué más? Mira, yo pongo el problema que estamos viviendo como un problema de una pelea de box, ¿ok? El primer jab fue el encierro, la cuarentena, y quedamos ahí, golpeados. El segundo jab, que es mucho más fuerte, ha sido el problema de las consecuencias que estamos viviendo hoy día. Y tenemos 15 rounds todavía, ¿no es cierto? Y no le vamos a ganar en el tercer jab al COVID-19. ¿Y qué es lo que sucede? Si no tomamos en cuenta y tenemos cuidado ahora, porque el COVID-19 no se ha solucionado y las economías se van a tener que reabrir, y como consecuencia estamos enfrentando el problema con una economía abierta, tenemos que combinar lo que es los protocolos de salud con lo que es mantener las cadenas de valor de alimentos viva, operando, y también buscar oportunidades para hacer intervenciones que tengan un impacto más fuerte. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo quiero seguir operando en todo lo que es exportación de frutas, etcétera, que la región es muy fuerte, el problema más serio lo tengo en la parte logística, en la parte de packing y en la parte de procesamiento. La forma como operamos hoy día no va a funcionar.
¿Y qué es lo que va a suceder al final? Si no hago cambios estructurales en cómo opero hoy día, porque no hay la distancia física, va a acabar cerrando no por decreto, sino va a acabar cerrando por problemas de salud. Entonces los países tienen que invertir muy rápido en cómo reorganizar y reestructurar esas cadenas de valor, sobre todo esa parte de packaging y procesamiento donde está el mayor problema. Ya pasó en la carne en Estados Unidos, en países desarrollados. Ha pasado en los mercados al mayorista, en el caso de Latinoamérica. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante que hay que enfocarlo. Segundo, todos nuestros productos de exportación que se refieren a vegetales, como son los espárragos, etcétera, las frutas, el café, todos esos productos se van a ver afectados porque la demanda internacional va a caer. Entonces va a haber una caída muy fuerte de demanda de esos productos. Entonces, ¿qué va a hacer el productor que no puede exportar espárragos? Porque hoy día el espárrago se mueve por avión y el costo del avión ha subido mucho porque no hay pasajeros y normalmente era un costo compartido. Entonces no es rentable. Todo el espárrago se va a quedar. ¿Dónde lo vendo? En el mercado local. El precio es muy bajo. Entonces, ese productor va a tener un problema. Ahora, si son grandes, pueden tener acceso a mercados financieros. Si son pequeños, como en el caso del café, por ejemplo, que son pequeños que acopian, van a tener más problemas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver cómo podemos ayudarlos a través de darle acceso a liquidez, que es lo que los pequeños productores van a necesitar con el apoyo, por ejemplo, de garantías del sistema financiero, del Banco Central, o garantías de las IFIs, de los organismos multilaterales, pero condicionando esa garantía a que ese alimento sea cosechado y no que se pierda, no que se quede en el campo, perdido, sino que sea cosechado y que, por ejemplo, se envíe a los bancos de alimentos para que se distribuya. Entonces, hay que empezar a pensar en esas condicionalidades que te ate el problema de emergencia, de distribución de alimentos, con cómo ayudar a tu productor a la vez, sin distorsionar el mercado, pero ayudarlo a que tenga la liquidez, porque lo que nos importa es que el siguiente año se plante lo que se tiene que plantar, porque si no, ahí sí vamos a tener un problema de falta de alimentos, que hoy día no lo tenemos. Me estás haciendo pensar ya en lo que vimos acá en Estados Unidos, además de las plantas de procesamiento de carnes, que tuvieron que cerrar algunas y con los temores de lo que iba a pasar sobre los precios, pero también en el contraste de aquellos productores que estaban tirando leche, producto, alimentos, hasta que empezaron a tenderse los puentes entre los ciudadanos, más que las autoridades, con los bancos de alimentos que existen acá en Estados Unidos. Bancos de alimentos que están reportando aumentos del 60% en lo que es la cantidad de demanda que tienen de personas que necesitan pues comer. Una tragedia, una situación realmente triste. Ahora, bancos de alimentos en América Latina, ¿somos fuertes en ese rubro? Mira, te sorprenderá, pero hay muy buenos en Brasil, en Perú, en Chile. Hay bancos de alimentos que están funcionando muy bien con el sector privado. El problema es que el Estado juega un rol acá, porque el que va a dar estos subsidios temporales o estas garantías para dar liquidez al productor es ese gobierno. Pero el gobierno, si logra atar eso para que haya distribución a los bancos de alimentos, va a ayudar. Pero si no lo ata y no lo hace de una forma sistemática, o sea, organizada, vinculando tanto el sector privado como las necesidades de los consumidores, se va a perder una oportunidad. A eso es lo que yo voy. O sea, poner un subsidio a un productor hoy día es botar la plata a la basura. Así, a ciegas, ponerlo sin ninguna lógica detrás, se va a ir muy rápido porque los productores necesitan plata, es cierto. Pero darles un apoyo y vincularlos al sistema financiero con garantías, porque ellos van a pagar, ellos son buenos pagando, repagando, pero además que esa producción salga, que no se quede en el campo. O sea, en una sociedad como la nuestra, donde acceso a dietas saludables, que es una dieta diversa, es tan costoso que los pobres no pueden acceder, imagínate que vamos a encontrar plantaciones de mango con todos los mangos que se exportaban en los árboles, porque no los van a poder vender. Lo mismo en las uvas, lo mismo en otros productos, espárragos. Entonces, ¿por qué no condicionar ese apoyo a que deliver esa mercancía al apoyo a través de los bancos de alimentos o otros mecanismos? Por ejemplo, en muchos países los desayunos escolares y los almuerzos escolares, la merienda escolar, sigue operando, solo que ahora lo están distribuyendo a los hogares. ¿Okay? No es el mejor de los mundos, pero por lo menos se están distribuyendo a los hogares. Entonces, esos mecanismos los gobiernos tienen que pensar en atar las cosas, no empezar en soluciones aisladas, sino que buscar relacionar un poco las cosas, y creo que con eso se va a usar mejor estos recursos que van a ser tan escasos hoy en día, ¿no? Siendo recursos escasos, ayúdame a entender en dónde estás viendo que se articulan estas cosas. Y yo voy a ser un poco general en mi apreciación. Todas las noches o todos los días, en algún momento del día, las autoridades, el gobierno federal, llámese cualquier país, con las autoridades de salud, están articulando mensajes de comunicación sobre los muertos, las hospitalizaciones, la curva, etcétera.
Yo no veo una comunicación efectiva que llegue a todo un país, a toda una nación, en todo un territorio sobre este tipo de soluciones que se tienen que empezar a articular y decir, estamos conscientes, estas son las vías, estas son las opciones. Yo no estoy diciendo que no esté pasando, pero lo que sí creo es que si estamos hablando de riesgos a la pobreza, riesgos de todo el tema de producto que se puede echar a perder, yo no estoy escuchando con la misma, digamos, preocupación esto que además de no hacerse tiene efectos todavía peores para quienes están produciendo alimentos. Mira, te lo pongo bien sencillo. Si yo soy un productor de vegetales y yo sé que hay una recesión, que ya todos sabemos, yo puedo fácilmente ajustar mi producción para el siguiente periodo. Si yo soy un productor de frutas, yo no lo puedo hacer. Son árboles que demoran 3 años en crecer. Yo voy a seguir produciendo lo mismo el siguiente año, Claro. pero voy a tener una demanda del 50%. ¿Qué va a pasar con el 50% que queda? El mercado local me va a pagar cero. ¿Me entiendes? Esta uva de exportación, Mango Kent, la misma uva del vino que no se está comprando porque los viñeros no quieren comprar porque saben que va a haber menor demanda. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con todo el espárrago que no se puede colocar en el mercado internacional? Entonces, y por otro lado, sé que en el sector urbano y periurbano hay un problema de alimentación terrible. Hay gente que no tiene para comer y que es gente del sector informal. Entonces, ¿por qué es tan complicado que si el Estado va a invertir en dar a este lugar, que es a los productores porque quiere mantener que sigan operando y que subsistan con liquidez, ¿por qué es tan complicado decirles, señores, vinculen, hagan su cosecha, o la venden al mercado local y con eso bajan los precios, lo cual puede mejorar el acceso a alimentos, o la mandan al banco de alimentos y se distribuye mejor, o a cualquier otro mecanismo que exista de apoyo que permita distribuir estos alimentos? Simplemente hay que poner protocolos, hay que poner reglas, hay que poner códigos de trabajo para que se haga bien. Pero yo no lo veo tan complejo. Estados Unidos lo está haciendo. Ellos han tomado entre todas las cosas malas que han, no debería decir, pero entre todas las cosas complicadas que han hecho un buen mecanismo, que están dando subsidio condicionado a que se distribuya a los sectores de los bancos de alimentos. Ahora, eso no es complicado, pero lo que pasa es que los gobiernos se focalizan sectorialmente y no interrelacionan los sectores. Y este es un gran problema en el cual tenemos que interrelacionar, si no el recurso no va a ser usado apropiadamente. Y vamos a perder millones de millones de dólares en un día por subsidios que no son apropiados. Entonces, la otra cosa es, yo sé que quiero que mi consumidor consuma lo más saludable posible, porque si consume poco saludable, que es lo que va a pasar normalmente en una crisis como esta, porque no tiene plata, eso va a llevar a que en el futuro yo tengo que pagar el costo de la obesidad y del sobrepeso. Entonces, si les voy a dar tarjetas de dinero para que compren alimentos, condicionan las tarjetas para que no compren alimentos que no son los más adecuados. Tú quieres que ellos compren alimentos saludables. Entonces, hay que empezar a pensar en el problema de nutrición, hay que empezar a pensar en el problema de hambre, el problema de los productores y cómo los vinculamos. Honestamente, yo no lo veo tan complejo, pero normalmente no se da. Honestamente no lo ves tan complejo, pero honestamente lo ves pasando. Eso me quedó como duda. Mira, nosotros estamos tratando de empujar lo más posible estas cosas. En algunos países sí vemos que están tomando medidas adecuadas para lograr esto, pero en la gran mayoría todavía esto no está pasando. Y va a ser un problema muy serio, porque todavía no lo están viviendo muy fuerte, ¿no? O sea, todavía no están viendo la cantidad de producción que se está perdiendo. En Estados Unidos se dieron cuenta que estaban perdiendo 10.000 toneladas métricas de leche al día. Pero Entonces, ¿qué espérame, hicieron? ¿por qué no lo están viendo que está pasando si está pasando? Porque no está pasando en gran dimensión, es todo, pero está pasando. Porque si te pones a pensar en quiénes son los principales exportadores de espárragos o los principales exportadores de frutas, son empresas grandes, ¿no es cierto? Entonces las empresas grandes se van a encargar de ver cómo distribuyen esto. Ahora, a veces acopian y muchas veces acopian de pequeños productores. El pequeño productor no le van a copiar y le van a dejar en el árbol el fruto. ¿Cuándo acá el pequeño productor ha tenido mucha voz? ¿Cuándo acá el pequeño productor se le ha visto el problema que está enfrentando? Entonces yo creo que es algo que ya empezó, es algo que va a ser muy serio, el nivel de pérdidas va a ser muy serio, al no ser que hagamos medidas apropiadas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es fácil, implica mucha coordinación, pero tenemos que tomar esta crisis como una oportunidad para lograr esos cambios, porque si no lo hacemos, yo no le veo mucha solución. La situación no está mejor, la situación sigue empeorando. Y la probabilidad que vayamos a una segunda ola de COVID-19 es muy grande. Y por eso es que yo hablo de la pelea de box. O sea, nos pueden hacer knockout desde el round 3 hasta el round 15. Y no nos estamos dando cuenta de eso. La gente está saliendo como si ya hubiera acabado el problema. El problema no ha acabado para nada.
la gente no está respetando sus máscaras, no están respetando la distancia física. Y todo eso sucede también por el lado de la producción. Entonces, si es que no salimos muy fuerte a decir, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la FAO, tienen que poner los protocolos de salud, si no esto va a ser una cuarentena, no por decreto, va a ser una cuarentena por salud. Y es lo peor que puede pasar. Yo no sé tú, a mí me molesta cuando veo que no pasa por la frustración, porque no puedo estar en algún lugar físico para, ¿no? Pero esta debe ser una exigencia ciudadana, casi, y aquí la lección es que tener el poder de un gobierno es también el poder de coordinar esas carteras para que no operen como islas, y un Ministerio de Agricultura puede operar con un Ministerio de Comercio, con un Ministerio de Salud, y que haya, digamos, que esta, digamos, coordinación que en algún momento la hubo en tu país con un ministerio. Yo recuerdo este ministerio cuando estaba la ministra Carolina Trivelli, ¿te acuerdas? Y como un ejemplo, exacto, cuando estaba como uno de los ejemplos en la región de ministerios que están coordinando, porque se entiende que no es solo una cartera que puede atender. ¿Qué tan preocupado estás a estas alturas como estás viendo evolucionar las cosas? Yo estoy extremadamente preocupado porque nosotros estamos mirando los números todos los días. O sea, ponerme a pensar que Latinoamérica va a entrar a los niveles de pobreza que va a entrar por esta situación es algo inconcebible, ¿no? Es regresar 10 años para atrás en una región que le estaba yendo muy bien. Ver que un país como el mío va a decrecer a más de 10%, o sea, dicen 12, 13, 14, que Colombia, que Chile, que Argentina, todos están con problemas. México, es algo increíble, es algo que no pensé. Pero la otra cosa que me queda muy claro es que recién estamos empezando. O sea, esas tasas de crecimiento que se están prediciendo todavía no se están sintiendo en su totalidad. Hay mucha gente que la está sintiendo y está sufriendo mucho y que son invisibles. Pero esta cosa va a aumentar más. Pero yo, por otro lado, quiero ser optimista. Claro. Porque yo creo que se puede hacer mucho. Tenemos una región con muchísimo potencial, con muchísima capacidad, con un margen enorme de mejorar el comercio interregional, que no lo hemos acelerado, que podría darnos esa demanda adicional que compensa la caída de la demanda del mundo desarrollado. Entonces, yo quiero ser optimista. Yo creo que podemos todavía hacer estas coordinaciones, dirigir las cosas apropiadamente y salir adelante. Y por otro lado, no es solo responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad del sector privado. Si los ciudadanos, los jóvenes, los mayores, los intermedios no se dan cuenta que tienen que usar su máscara, que tienen que cuidarse porque esto no ha parado, por más que haga cualquier gobierno, vamos a caer de nuevo en otra ola. Entonces yo creo que esto es una cuestión total de todos los actores. Yo no culparía a ningún gobierno acá. Los gobiernos han tratado dentro de lo posible de hacer lo mejor posible. Pero hay que aumentar. Mira, es un momento en que tenemos que ser eficientes y efectivos. No podemos aceptar ineficiencias. Con sus dignas excepciones, porque cuando tú escuchas a alguien como tú, Máximo Torero, y luego escuchas a algunas autoridades decir, ya pasó lo peor, y me estás diciendo tú exactamente lo contrario, pues con algunas excepciones los mensajes no coinciden con lo que tú estás viendo en el mundo y lo que se viene. Pero mira, en particular a la región. Te lo pongo muy sencillo, ¿no? Hace 3 meses el fondo decía una caída de 3%. Hace 3 semanas el Banco Mundial dice menos 5.2%. Y hace una semana el OECD está diciendo menos 6% con una posibilidad de menos 7.8%. No sé quién te puede decir que estamos mejor. O sea, yo no lo veo por ningún lado. Las tasas... Acuérdate que América del Sur va a entrar al periodo de la influenza. ¿Ok? Entonces ahí va a haber una mezcla entre influenza y COVID-19. El norte ya está pasando el verano, que va más calmado. Pero el sur, que está ahorita con tasas enormes, es ultra peligroso. Entonces, si no tomamos la responsabilidad, claro. y es responsabilidad del ciudadano, porque si alguien sale a decir que estamos... y yo no quiero asustar, no quiero ser melodramático ni nada por el estilo, pues yo creo que es importante ser realistas. Y por eso, insisto, esto es una pelea de box, estamos en el round número 3. Y estamos muy debilitados, ultra débiles ahorita, con una economía cerrada por 3 meses, gente que ya está inclusive con problemas mentales, de estar encerrados, de no poder compartir. Y en esa debilidad seguimos con un COVID-19 que está fuerte y cada vez más fuerte, y nos va a seguir golpeando. Entonces, si no reaccionamos y tomamos un segundo aire y tratamos de hacer las cosas mejor, la probabilidad de que tengamos un knockout es bastante grande. Entonces, yo creo que esto no es solamente una maratón, es una maratón que en cada round te pueden noquear. Y si no nos ponemos a trabajar lo más fuerte posible para coordinadamente ayudar y sacar adelante la región, va a ser bastante complicado. Va a ser bastante complicado. E inclusive la región es una región muy heterogénea, ¿no? Donde hay países que van a sufrir mucho más que otros, por supuesto, pero igual los que mejor estamos viendo cómo están sufriendo.
Yo te agradezco la descripción realista que haces de este momento para que nadie se vaya con la finta. Te lo agradezco mucho porque yo vivo en un país en donde ya estamos viendo que esa irresponsabilidad puede estar generando los aumentos acelerados ya en contagios y porque no todo es el gobierno y porque también tenemos que mandar el mensaje de tener que exigir esa coordinación para que sea menos doloroso lo que va a ser doloroso inevitablemente que, con este colapso económico. Siempre agradecida de tu perspectiva, Máximo. Gracias, ¿eh? No, un placer.